A mayor porcentaje de hígado que se retire, el riesgo de complicaciones se incrementa. Entonces, el riesgo de complicaciones después de donar un 20% del hígado, que es lo que se dona de un adulto a un bebé, es muy bajito. Es raro que haya complicaciones con esos pacientes. En cambio, el riesgo de complicaciones que se presenta en donantes de hígado derecho, que es el 70% del hígado, que es cuando un adulto le dona a otro adulto, ese riesgo se incrementa. En los estudios que se han ido haciendo, se demostró que los donadores que tienen un hígado residual de menos del 30% son los que tienen un riesgo de complicaciones mayores 4 veces más alta que los que donan menos del 70%. Entonces, por eso es que 70% es nuestro punto máximo, ¿no? Uh-huh. O sea, al donador yo no le puedo quitar 80% del hígado, aunque sí lo haría para alguien con cáncer, ¿no? Pero alguien con cáncer pues, es aceptable que tenga una complicación porque necesita la cirugía para vivir. Claro. El donador vivo no. El donador vivo no debe tener complicaciones. Entonces, aunque yo sé que le podría quitar más, de todos modos, para no exponerlo a complicaciones, lo limitamos hasta un 70%. Entonces, el donador se queda con un 30% y un margen de 10 a 15% extra del mínimo que necesita. Y así es como las complicaciones se reducen drásticamente. No ha habido nunca ningún paciente donador de hígado lateral izquierdo que haya fallecido porque tiene muy poquito hígado. Le dejan el 80% del hígado. En cambio, sí ha habido donadores que fallecen o que necesitan de trasplante si se les retira el hígado derecho, que a veces es 60%, a veces 65%, 70%, pero otras veces llega a ser hasta el 80% de su hígado. Entonces ahí es a donde donadores vivos hace 20 y casi 30 años entraban en problemas. Claro. Entonces el día de hoy que tenemos mucho mejor información, mucha mejor experiencia y programas de entrenamiento formales a donde los cirujanos especializados y que si quieren dedicar a eso pueden acudir, pues esas complicaciones afortunadamente pues yo no las he visto y espero nunca verlas. Ok, doctor, ahorita nos comenta todo lo que son ventajas, que son muchísimas para trasplante de hígado en donador vivo, algunas desventajas que son básicamente las normales de una cirugía. ¿Qué tipo de preparación? Bueno, entiendo que todas estas ventajas se deben más que nada a toda la posible planeación que se puede hacer y prever, ¿no? Todo lo que pudiera fallar con el tiempo suficiente, tanto para el donante como para el que recibe. ¿Qué tipo de preparación tiene que recibir una persona que decide ser donante en vivo de hígado? Antes de contestarte esta pregunta, yo hablé de desventajas desde el punto de vista del donador, también hay desventajas desde el punto de vista del receptor, porque el trasplante donador cadavérico, cuando es un órgano completo, tiene un riesgo de complicaciones de la vía biliar bajito, de fugas y después de cierre de la unión que se llama estenosis. Ese riesgo es bajito. En cambio, el de donador vivo tiene un riesgo bastante más alto. Es un riesgo entre 3 y 4 veces más alto de complicaciones biliares que el de donador cadavérico. Entonces, por ese riesgo de complicaciones, cuando pones a dos personas que reciben un hígado cadavérico o un hígado donador vivo y que están más o menos igual de sanas o enfermas o que tienen la misma edad y el mismo género y todas estas cosas, el resultado termina siendo el mismo por las complicaciones biliares del donador vivo. ¿Me explico? Okay, sí. Entonces, un hígado donador cadavérico perfecto en un receptor igual de grave que un hígado donador cadavérico en ese mismo receptor terminan teniendo el mismo resultado, porque aunque el hígado donador cadavérico no tiene estos otros problemas que sí tiene el de vivo, no tiene los problemas del cadavérico, el de vivo tiene mayor riesgo de complicaciones biliares, entonces necesitan más intervenciones y a veces CEPRES o a veces punciones por la piel para llegar a la vía biliar. Entonces eso hace que esa sea una desventaja del donador vivo contra el donador cadavérico. La frecuencia con la que los problemas biliares se suceden en los receptores de donador vivo se reduce conforme se incrementa la experiencia del centro. Claro. Entonces, cuando los centros empiezan, todos tienen complicaciones biliares. Y conforme la experiencia del centro va avanzando, esta frecuencia se va reduciendo. Ahora, regresando a tu pregunta. ¿Cómo se debe de preparar el donador o el receptor o los dos? Primero el donador. Ok.
El donador necesita tener bien claro que tiene que llevar una vida sana y que esa vida sana lo ha llevado al punto en el que puede ser donador. Entonces lo más importante es que el donador siga llevando esa vida sana, porque si alguien no lleva una vida sana cuando se presenta como potencial donador, le dices que no. Si alguien lleva una vida sana y puede donar y después dice, no, yo estoy tan sano que hasta puede ser donador, y deja de hacer esas prácticas positivas o benéficas de una vida sana, pues entonces va a entrar en problemas. Y entonces va a tener hígado graso, síndrome metabólico y otros problemas que no tuvo antes. Claro. Entonces, lo más importante es que si han llevado una vida sana hasta la donación, la continúen. Los donadores vivos tienen que suspender cualquier consumo de alcohol por lo menos un mes antes de la cirugía. Evidentemente cualquier consumo de tabaco, y les aconsejamos ampliamente a ellos y a cualquier paciente que dejen el tabaco por completo. El tabaco, o sea, el alcohol puedes tener el argumento de que una dosis muy bajita todos los días de vino tinto puede ser benéfica para tu salud, pero con el tabaco no hay ninguna dosis que sea benéfica en ningún momento y a ninguna persona. A nadie le hace bien fumar nada. Entonces eso tiene que quedar claro, pero específicamente para la cirugía necesitan suspender, si es que tuvieran algún consumo de tabaco, un mes antes de la cirugía. La otra es que necesitan suspender, si son mujeres, tratamientos hormonales como anticonceptivos, porque eso incrementa su riesgo de complicaciones después del procedimiento. Entonces, pues esa es en realidad la preparación: seguir con una vida saludable, suspender alcohol, tabaco, anticonceptivos y cualquier anticoagulante, si es que toman cualquier tipo de medicamento que pudiese tener algún efecto así. Hay algunos remedios herbales y cosas que pueden tener efectos así, entonces los tienen que suspender por completo, ¿no? La recomendación más importante para el donador después de la cirugía es que tenga una vida saludable como la había llevado hasta antes de la donación, para que siga igual. Okay. ¿Hay alguna enfermedad que limite el ser donador? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿alguna otra? La idea de que el donador vivo sea una persona sana es algo relativo a su edad, ¿no? O sea, si tenemos a un potencial donador vivo de 50 años que es hipertenso y que se controla su hipertensión con un solo medicamento, lo podemos aceptar como donador. Pero si tenemos un potencial donador vivo de 25 años que es hipertenso, entonces no lo vamos a aceptar como donador. ¿Me explico? Entonces, el concepto es que que estén suficientemente sanos en el contexto de su edad. En ningún contexto aceptamos a ningún donador diabético, porque la diabetes incrementa el riesgo de complicaciones a cualquier nivel, en cualquier órgano, en cualquier cirugía. Y entonces, cualquier cosa que incremente el riesgo de los donadores para un mal resultado, no lo aceptamos. En cuanto al peso, que es una de las cosas más comunes, no hay un punto de corte en donde digamos no puede ser donador por sobrepeso. Lo que nos interesa en realidad es saber que el donador va a tener una actitud de cuidado hacia su persona antes, durante y después de la donación, y que no tiene hígado graso, porque no todas las personas con sobrepeso tienen hígado graso. Cuando detectamos que una persona tiene sobrepeso, lo ponemos en un programa de dieta y ejercicio por lo menos 2 meses antes de la donación, generalmente 6 meses antes si es posible. Algunas veces los potenciales donantes con sobrepeso tienen incluso hígado graso, y entonces los ponemos en este programa y les repetimos los estudios, y gratamente nos damos cuenta de que el hígado graso mejora y de que de hecho mejora al grado de que sí pueden ser donadores. Entonces eso es por frecuencia un problema bastante común. Las personas que tienen tatuajes, perforaciones o estas cosas, pues les documentamos el momento en el que se los hicieron, y si tienen más de 1 año y tienen todas las serologías negativas, los aceptamos como donadores. Ok, perfecto. Esta parte de que la persona puede donar cierto porcentaje de su hígado, ¿se puede volver a ser donador de hígado después de un tiempo que se regenere el hígado, o una sola vez, o cómo funciona? El riesgo de complicaciones para una resección hepática, de complicaciones locales, se incrementa después de una primera resección.
Entonces a personas con cáncer, por ejemplo con metástasis de cáncer de colon, que son de las más comunes, les ofrecemos una segunda resección, en la tercera resección, hasta una cuarta resección ha tocado hacer. Pero conforme más repites la resección, pues está todo más pegado, hay más sangrado, hay más riesgo de infección, hay más riesgo de fugas biliares. Entonces, para los pacientes con cáncer eso es aceptable porque es su único tratamiento, son personas enfermas que necesitan del procedimiento, pero para una persona sana eso es completamente inaceptable. Entonces, así hayan donado un pedacito muy chiquito, no pueden volver a donar hígado. Pueden donar riñón, o sea, sí pueden ser donadores vivos de nuevo, pero no puedes donar hígado más de una vez. Ok, qué interesante. Y bueno, ya hablamos de la preparación del donante y ahora, ¿cómo es la preparación del receptor? Pues la preparación del receptor es igual que para el donador cadavérico, pero la diferencia más importante es que el paciente que está en lista de espera donador cadavérico pues no sabe cuándo se va a operar. Entonces, pues tiene que estar casi con una mano en el teléfono y con la otra mano con sus medicinas. Así es. Esperando la llamada. Y si tiene complicaciones, pues tiene que estar entrando y saliendo del hospital, yendo a consultas, tomando medicamentos y todo. En cambio, el receptor donador vivo sabe que tiene a su receptor, sabe que tiene una fecha programada y generalmente llegan en mejores condiciones porque no han experimentado tantas complicaciones de tanto tiempo en lista de espera y con estos problemas, ¿no? Entonces el donador vivo, el receptor de donador vivo de hígado generalmente tiene un puntaje de gravedad más bajo y entra al hospital y sale a terapia intensiva menos tiempo y se queda en el hospital menos tiempo y se va a su casa más rápido. Entonces, desde el punto de vista pues, de la ansiedad en la lista de espera es un beneficio. Desde el punto de vista del consumo de insumos y de recursos en los hospitales es un beneficio. Y incluso desde el punto de vista financiero es un beneficio porque no gasta tanto en la lista de espera, no gasta tanto en los internamientos y no gasta tanto en el trasplante en sí, porque el trasplante en sí termina siendo más barato. Al momento de tener que lidiar con las complicaciones biliares, eso hace que la balanza se regrese un poquito hacia que no están tan dispares, pero sigue habiendo definitivamente un beneficio económico en hacia donador vivo, en el sentido de que es menos costoso para los sistemas de salud o para los pacientes o para sus aseguradoras, dependiendo de en quién recae el pago del procedimiento. Entonces, no solamente como medida de salud, sino como medida de política de salud o de financiera en salud, es un beneficio definitivo. Okay. Hoy en día, en México, ¿en dónde se llevan a cabo estos trasplantes de hígado en donador vivo, con donador vivo? El primero que hizo en México un trasplante hepático de donador vivo fue Gustavo Varela en el Hospital Infantil. Hasta donde yo sé fue en el año 2001, pero no quiero decir algo que esté equivocado. Creo que fue en el 2001. El número de trasplantes hepáticos de donador vivo en México se ha mantenido bajo durante todos estos años. El doctor Gustavo Varela sigue haciendo. En el Hospital Siglo XXI en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor Roberto Ortiz también hace trasplante de hígado donador vivo. Ellos dos lo hacen para receptores pediátricos. Algunos otros grupos han tenido algún caso, pero no tienen un programa establecido que ofrezca esta modalidad. Y en nuestro programa en Chihuahua tenemos un programa establecido que le ofrece a todos los pacientes a su ingreso las dos modalidades desde el principio. O sea, les ofrecemos donador vivo y donador cadavérico, organizado de tal manera que si tienen un estado de salud estable, podemos ofrecer donador cadavérico y tener el donador vivo como una reserva, dependiendo de qué tan graves están, para que antes de que se deterioren lo hagamos de donador vivo si no ha habido un donador cadavérico adecuado, y si hay un donador cadavérico pues lo hacemos. Ya nos ha pasado 2 veces que tenemos a un paciente programado para donador vivo tal día y 2 días antes o un día antes nos hablan porque hay un donador cadavérico perfecto y lo usamos, porque la opción del donador vivo no es sustituir al donador cadavérico, es darle una opción al paciente para que su mortalidad en la lista de espera se reduzca al mínimo, idealmente a 0. O sea, no se trata de dejar de hacer trasplantes de donador cadavérico y ahora hacerlos de vivo.
Se trata de que le estás ofreciendo al paciente una opción de tratamiento y el objetivo es poder realmente satisfacer esa opción que le ofreciste al paciente. Porque si solamente analizas en tu hospital el número de pacientes que están vivos después del trasplante, pues puedes tener una cifra muy apabullante, muy impresionante. Es decir, 90% de mis pacientes están vivos a un año y todas estas cosas. Sí, pero de tus pacientes en la lista de espera, ¿a cuántos realmente trasplantaste? Claro. Hay hospitales en México que trasplantan a la mitad de los pacientes de su lista de espera. Hay otros que trasplantan al 30% y hay otros que trasplantan al 10%. Entonces sí, tu resultado después del trasplante es excelente y tienes una supervivencia muy buena, pero se murió el 90% de tus pacientes en lista de espera, o se murió el 70% o el 50%. Entonces el objetivo de hacer trasplante donador vivo no es dejar de hacer el cadavérico, es reducir al máximo, o en este caso al mínimo, la mortalidad en la lista de espera. Ok. Esta diferencia en cifras que usted acaba de comentar, que es muy cierta, ¿no? Muchas veces nos fijamos nada más en el número de personas que exitosamente se han ido mejorando a raíz del trasplante, pero no nos ponemos a ver cuántas personas de verdad que lo necesitaban lo recibieron. ¿A qué circunstancias puede deberse esta diferencia en los números? Incluso antes de llegar a ese punto, hay muchas personas en México que sí se beneficiarían de un trasplante de hígado y que ni siquiera se les está dando la opción, porque no se les está refiriendo a un centro de trasplantes. Entonces ese es un mensaje muy importante para la población. O sea, todo paciente enfermo del hígado tiene el derecho de ser evaluado en un centro de trasplantes. Si el centro de trasplantes decide que no es candidato, bueno, eso es otra cosa. O sea, puede ser que no sea candidato porque está demasiado sano, o porque está demasiado enfermo, o porque tiene enfermedades en otros órganos. Pero en el momento actual hay 38,000 defunciones en México cada año por enfermedades hepáticas. Y en cualquier momento en la lista de espera durante un año hay alrededor de 600 personas enlistadas. Entonces, el acceso de pacientes enfermos del hígado en México a la lista de espera es paupérrima. Hay muy poquitos pacientes. Entonces, definitivamente hay muchos más pacientes que deberían de estar en la lista de espera y que no están llegando. Ahora, de los pacientes que sí están en una lista de espera y que no están llegando a trasplante, pues puede haber varios problemas y no se puede señalar nada más uno. El primero es la disponibilidad de donantes. Los donantes se dan en México con la tasa actual de donación, hay entre 1 y 2 donantes al día. Pero órganos que se notifiquen al Senatra es nada más la mitad. Entonces hay 1 al día o 1 cada 2 días. Entonces no salen todos los días, no hay 10 donaciones al día, ¿no? Entonces en México la disponibilidad de órganos de donador cadavérico es reducida. Y la otra cosa es que el sistema de distribución de hígados en México está basada en hospitales. Entonces el hospital donante le ofrece al hospital receptor. No hay una entidad independiente de esos dos hospitales que diga, ok, esta es la lista, primero le toca a esta persona, después a esta persona. Eso no existe en México. En México el hospital donante tiene el acceso a través de Senatra a la lista de hospitales con receptores y el hospital donante decide a qué hospital se va el órgano. No decide a qué persona se va el órgano. Entonces el hospital receptor puede decidir de sus pacientes en quién utiliza el órgano. Entonces eso es un problema porque no podemos nunca decirle con certeza a los pacientes tú estás en tal lugar o en cual lugar, porque eso no existe en México. Entonces ese definitivamente es otro de los problemas. Otro de los problemas es que los hospitales públicos, que hacen una muy buena labor y tienen programas de trasplante de hace muchos años, tienen un presupuesto reducido. Y dado que los pacientes no son quienes están financiando o sus aseguradoras, pues es el hospital el que está financiando el trasplante. Entonces, si el presupuesto anual del hospital le permite hacer 10 casos, 15 casos, 20 casos, pues hace 10 casos, 15 casos, 20 casos, independientemente del número de personas que tiene la lista de espera. Y eso es un problema grave. Entonces, esos son factores que hacen que en México el número de trasplantes donador cadavérico fluctúe, varíe o se incremente o se reduzca
en base a factores que no tienen que ver con los pacientes. Claro, entonces ya hablamos más que nada de la capacidad del hospital y ya no tanto de la necesidad en los pacientes, ¿no? Sí, hay sistemas de salud que van cambiando sus políticas. A veces el ISSSTE apoya mucho los trasplantes, incrementan sus números, y después hay cambios en su administración o en su forma de ver el manejo de su presupuesto, y después el IMSS apoya mucho y después se retrae un poco, y eso es un proceso dinámico. Claro. Desafortunadamente debería de ser un proceso a la alza continua. Desafortunadamente ha sido un sube en baja, ¿no? Sí. Entonces el grupo que más ha crecido en los últimos años es la iniciativa privada, porque la iniciativa privada no depende de estos presupuestos y puede tener una actividad independiente de estos subes y bajas. Y la realidad es que los pacientes que se atienden en la iniciativa privada son pacientes igual que todos los demás y no tienen por qué ser discriminados, que en México eso a veces sucede, ¿no? O sea, a veces el hecho de que un procedimiento de donación o de trasplante se lleve a cabo en un hospital privado hace que la gente tenga comentarios negativos al respecto, y en realidad pues los pacientes son pacientes y tienen necesidades de salud en todos lados, y el sistema de salud pues se tiene que cubrir económicamente de alguna manera, simplemente que se cubre de forma diferente de acuerdo al hospital en el que se atiende, pero finalmente se cubre. Ok. Para todos nuestros amigos, tanto pacientes como médicos que nos ven en este momento, yo creo que es información sumamente valiosa, y seguramente algunos dirán, tal vez esa sea opción para mí, ¿no? Si hay ahorita entre nuestra audiencia personas que piensen que están en esa posición y que pueden hacerlo, ¿a dónde deben acudir o a dónde pueden acudir? Para un trasplante donador vivo, las opciones en hospitales de atención pediátrica son los que les he comentado: el Hospital Infantil de México, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI. El hospital en el que yo trabajo es un hospital privado, se llama Hospital Ángeles Chihuahua, y ahí tenemos un programa de trasplante tanto de adultos como de pediátricos, y ofrecemos donador cadavérico y donador vivo, son las dos opciones. Le ofrecemos una valoración a cualquier paciente que llegue al centro, y nunca le decimos que no a la valoración de un paciente, pero si el paciente no es candidato, pues no es candidato. Entonces lo más importante es tener la idea de que esto existe, saber que es una posibilidad y preguntarle a su médico. En realidad, muchos de los pacientes, y eso es un fenómeno bastante común, les da pena, miedo, o creen que estaría mal pedirle a alguien que les ayude con la donación. Y la verdad es que lo que siempre le digo a los pacientes es que se van a ver muy sorprendidos, porque creemos que está mal pedir ayuda, y cuando empiezan a preguntar resulta que su esposa les dice que ellos quieren hacerlo, sus hijos lo quieren hacer, sus hermanos lo quieren hacer, la de la tienda de la vuelta de la esquina le dice que ella también los hace. Entonces los principales sorprendidos cuando empiezan realmente a comunicarle a los demás que tienen un problema y que necesitan ayuda, los principales sorprendidos son los pacientes, porque nunca creyeron que fueran a encontrar esa respuesta. O sea, lo que siempre creen los pacientes es que les van a decir: te estás abusando de mí, quieres utilizarme para ti. O sea, y en realidad es completamente lo opuesto. Los pacientes siempre se sorprenden de que cuando empiezan a pedirle a los demás y decirles que tienen un problema, que necesitan de su ayuda, se sorprenden de la respuesta. Entonces siempre ese es el primer paso, ¿no? Claro. Nosotros aquí en la asociación, los amigos lo saben, pues tratamos de concentrarnos en encontrar a las personas indicadas y hacer que se conozcan, ¿no? O sea, yo conozco aquí, conozco acá, te presento y a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Ahorita estamos muy, muy contentos, doctor, de que usted haya aceptado esta entrevista, porque de verdad creemos que va a ser muy útil para muchos de nuestros pacientes, y pues esperamos que puedan ponerse en contacto con usted ahorita al final, a ver si nos puede dejar sus datos. Seguramente le van a llover correos o llamadas, porque bien lo dice usted, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y nos sorprendemos que del otro lado siempre hay una mano que quiere tenderse, ¿no? Entonces parte de nuestra labor es conectar esa necesidad con esa oportunidad, pues para que salgan los milagros que tanto llamamos aquí, ¿no? ¿Desea agregar algo más, doctor? Pues insistir en el que les agradezco la oportunidad. La verdad es que la información no sirve de nada si está en mi escritorio, ¿no? Entonces siempre lo más útil es que
tanto el personal médico, paramédico y el público en general sepa esta información básica, sepa que esta opción existe, sepa que hay una forma de hacerlo de forma segura para el donante y para el receptor, y que sepa que, eso es algo que siempre le digo a los pacientes también, en el proceso de donación viva, de trasplante donador vivo, el más importante es el donante. Entonces, y eso se lo digo a todos los receptores cuando les digo eso, así como que ponen cara así como de regañados, ¿no? Pero es cierto, o sea, lo más importante es que el donante tiene que estar bien. Entonces, cuando estás en un centro que tiene esa visión, cuando estás en un lugar que tiene como misión reducir al mínimo la mortalidad en la lista de espera, cuando tienes gente entrenada que sabe lo que está haciendo, que no está improvisando, que no tiene duda de lo que te está diciendo, pues en realidad es que estás en el lugar adecuado, ¿no? Claro. Sí, doctor, de verdad, muchas felicidades por este programa, por lo mucho que usted ha trabajado para esto. Nos da mucho gusto poder ayudarlo a difundir. Es importante que sepan que el doctor va a estar colaborando con nosotros en nuestra sección de AmiBlog, que ustedes ya conocen en el portal. Nos va a estar iluminando con su conocimiento, y también que esta es la primera de algunas otras entrevistas que tendremos con él, porque es muchísima la información que tiene respecto a trasplante. Ustedes ya lo vieron de una manera muy clara, de una manera muy oportuna. Entonces, este tema va a seguir, estén al pendientes, y bueno, pues si el doctor ya es todo lo que tiene que decirnos, los dejamos con sus datos para que puedan encontrarlos. Él es el doctor Daniel Zamora, del Hospital Ángeles de Chihuahua. ¿Algún correo de contacto, doctor? El correo del Comité de Trasplantes, trasplantes@angeleschihuahua.com. Ok, trasplantes@angeleschihuahua.com, sin acento, ¿verdad? Sin acento. Sin acento. Ok, de todas formas vamos a subir los datos en esta entrevista para que estén ahí siempre pendientes. Ustedes lo saben, tanto en el portal como en nuestro Facebook. Doctor, muchísimas gracias. Esta es su casa. Bienvenido a las veces que quiera. No, muchas gracias a ustedes.